Perfecto. Sí, sí, Perfecto, ahí ahora está sí. bien. Ya. Bueno, en esta oportunidad me toca presentarles lo que ha sido el camino hacia establecer los primeros pasos de una vigilancia basada en una salud, una vigilancia de las enfermedades infecciosas. Eh, yo trabajo en el Instituto de Salud Pública, que tiene que ver con lo que es el monitoreo, las acciones de detección de laboratorio, acciones que tienen que ver con enfrentar algunos eventos sanitarios, que tienen que ver con agentes infecciosos, y que participo, ¿cierto?, en un grupo multidisciplinario que tiene que ver con las distintas estrategias para la detección oportuna, control y prevención de las enfermedades transmisibles en el ámbito, ¿cierto?, de la salud pública y, en este caso, apoyando al Ministerio de Salud de mi país, Chile. Como para dar una breve introducción, es importante reconocer de que estamos en un mundo finito, que cada vez somos más, estamos superando la barrera de los 8.000 millones de habitantes y en un mundo que con principio y fin en que los recursos son limitados, que tenemos impacto del cambio climático, de las poblaciones desplazadas, del incesante intercambio de personas, ¿cierto?, que tienen que ver con la migración obligada o también por el turismo y el intercambio de bienes y el comercio global hacen de que estemos enfrentados, ¿cierto?, a un nuevo escenario epidemiológico en que enfermedades que pensábamos que estaban lejanas, ¿cierto?, y que no nos importaban, ahora se acercan a una velocidad nunca antes esperada. Pero lo importante es que frente a estos nuevos cambios tenemos que pensar en un nuevo concepto que tiene que ver con esta mirada multidisciplinaria en una salud, en que los distintos componentes que tienen que ver para afrontar, ¿cierto?, los desafíos para mantener la salud de las personas, tenemos que darle un contexto global, tenemos que ver factores económicos y culturales, y tomando tres pilares fundamentales, que es el ámbito humano, el ámbito animal y el ecosistema, establecer acciones de prevención y detección y capacidad de respuesta. Tremendo desafío si nosotros pensamos desde el punto de vista formativo. ¿Ah? En mi ámbito, yo soy médico humano, me he ido formando de una manera sesgada, miope, en el ámbito multidisciplinario, y muchas veces no tenemos un canal comunicacional ni formativo con otras áreas que tienen que ver con esta mirada, ¿cierto?, que convoca al ecosistema y al mundo animal como actores protagónicos. Esto que está acá y que refleja de que tenemos que tener una visión integrada y multidisciplinaria, tenemos que, ¿cierto?, intercambiar información con aquellos que se encargan del mundo animal, con aquellos que se encargan del ambiente y los alimentos. Desde el punto de vista humana es importante el ambiente hospitalario, pero también el ámbito de la comunidad. Suena lógico, ¿ya? Y en el fondo es sentido común en salud. Eso en la práctica a veces es complejo porque estos distintos componentes que tienen que ver con esos ámbitos que les describí no necesariamente establecen canales comunicacionales fluidos, ¿cierto? Y muchas veces no nos entendemos porque tenemos ciertas dificultades en el ámbito de las competencias y la formación. Volviendo al tema de vigilancia, vigilancia es la recolección sistemática, análisis e interpretación de datos de salud necesarios para planificar, implementar, ¿cierto?, evaluar políticas de salud pública, ejercer actividades de investigación aplicada o básica que tienen que ver con la protección de la salud de las personas. En esto es importante que cada país, cada región debe tener primero un marco regulatorio, normativo, en que lo ideal, como en este caso en mi país, en que este marco, esta ley de vigilancia, esta ley madre que regula lo que es la notificación de enfermedades transmisibles, algo que todos los países tienen, ¿cierto?, el ámbito humano, reconocer de que la salud humana y animal son interdependientes y están vinculadas, ¿cierto?, a los ecosistemas en los cuales coexisten. Eso es una salud, es decir, mirar el contexto, mirar el todo para enfrentar el desafío de la diseminación de las enfermedades. Todos los países definen qué agentes infecciosos, dependiendo de su epidemiología, de su ubicación geográfica, qué van a vigilar y qué van a detectar y qué van a reportar, ¿no? Lo importante es que esto esté normado no solamente para el ámbito de la detección en los pacientes humanos, sino también esté normado
para, en este caso, los alimentos, los productos farmacéuticos, etcétera, que pueden actuar como sector o bien difusor de agentes infecciosos que sean de nuestro interés. Ahora, cuando hablamos de esta integración y pensamos en acercar el mundo, en este caso de los alimentos y el ambiente, con la vigilancia o la notificación de enfermedades en los pacientes humanos, tenemos que tomar en consideración muchos factores y también desafíos que tienen que ver con cómo integrar esta información. Tienen que haber aspectos regulatorios, tienen que haber nexos biológicos, claro, porque a mí me va a interesar, ¿cierto?, que ese patógeno, ¿cierto?, que está en las fuentes, ¿cierto?, ambientales, en los alimentos o en los animales, sea también, ¿cierto?, un potencial patógeno para los seres humanos. Tienen que haber ciertos aspectos que tienen que ver técnicos, capacidad de detección en los dos ambientes, en las dos áreas. Tienen que haber factores estratégicos, educacionales, sociales y culturales, todos esos factores que hay que irlos pensando para ver cómo generar esta interacción entre vigilancias o monitoreos que tienen que ver con estos contextos de una salud humano, animal, ambiental. Otro punto importante es que todos tenemos que aprender, que todos tenemos un rol en comunicar, ¿cierto?, los hallazgos importantes en salud pública. Generalmente los investigadores de áreas que no tienen que ver con salud tienen hallazgos muy relevantes y terminan en una publicación, ¿cierto?, científica, y no se notifica a la autoridad sanitaria. Por lo tanto, acá hay un reconocimiento que el investigador también tiene un rol en lo que es la protección de la salud de las personas, y en eso todos tenemos una responsabilidad y debemos ser activos. Volviendo a la resistencia, pues la mirada a una salud, como más adelante nos va a contar Tania, es algo en que los distintos componentes tienen una responsabilidad, que debemos entender de que el fenómeno de la resistencia a los antimicrobianos es algo que es un fenómeno evolutivo natural, ¿ya?, que tiene que ver con la supervivencia de la especie, y comenzó, ¿cierto?, de una manera espontánea mucho antes de que la humanidad existiera, y que mucho antes de que existieran los antimicrobianos que son productos de la industria farmacéutica. Por lo tanto, estamos enfrentando a un fenómeno evolutivo que es mucho más antiguo que la especie humana, y que los factores que son consecuencia de una selección, ¿cierto?, acelerada, que tiene que ver con el mal uso, ¿cierto?, o el uso inadecuado no solamente en los pacientes, sino en los animales que son para producción de alimentos, en los animales de compañía, etcétera, van a generar, ¿cierto?, la selección y generar rutas de diseminación de esta resistencia que afecta a las personas, y que tiene que ver con que este fenómeno se ha ido acelerando, y cada vez, ¿cierto?, es la utilidad, la vida útil de una nueva molécula con potencial antimicrobiano es más corta, lo cual ha generado de que actualmente tengamos una gran escasez de propuestas de nuevos antimicrobianos. Esto que está acá, ¿cierto? Y para reforzar la importancia de esta visión multidisciplinaria frente a temas de salud, y que tal vez la resistencia antimicrobiana es el mejor ejemplo en cómo los distintos componentes tienen que ver con la formulación de estrategias para contener este fenómeno, y que, como ustedes pueden ver en esta imagen, está lo que tiene que ver con los animales de producción, los antimicrobianos que ellos reciben para tener disponibilidad de proteínas de buena calidad a precios accesibles, ¿cierto?, y en los volúmenes que requiere la población cada vez más abundante. Es necesario usar antimicrobianos, es un fenómeno inevitable. Por lo tanto, si sumamos esto más la contaminación, ¿cierto?, inevitable del medio ambiente, y que esta contaminación no solamente procede de los animales de producción, sino también de la vida humana en sí, ¿ya?, que somos la especie más abundante de mamíferos en la Tierra, podemos ver de que el ambiente queda entre medio, y actúa como receptor y difusor clave en lo que es la diseminación de la resistencia. Ahora, cuando definimos el objetivo de cómo vigilar, tenemos que también tener esta mirada mucho más allá del ámbito en que nosotros nos envolvemos.
Yo me formé pensando que yo vigilaba la resistencia solamente para el ámbito humano, para los médicos clínicos, para los programas de control de infecciones de los centros asistenciales, para generar información de salud pública, para generar información también para la industria farmacéutica, industria del diagnóstico, pero en esta mirada tenemos que ir más allá, tenemos que generar información para los médicos clínicos veterinarios, que son aquellos que se encargan de los animales de compañía, para los médicos veterinarios de salud animal, que se encargan de los animales que consumimos, que nos comemos, para los programas del ámbito agropecuario, la industria alimentaria, que tienen un rol fundamental como los principales consumidores de antimicrobianos en la actualidad, los programas de protección del medio ambiente, fundamental la sustentabilidad, la calidad de vida, los programas de ciencia e innovación, esto que tiene cada país, la industria de impacto ambiental y algo que siempre es postergado, pero es fundamental, los programas educacionales y desarrollo social, en que la comunidad debe estar informada y la mejor forma de contener la resistencia es formar, es educar a la población para fortalecer el uso apropiado de esta herramienta terapéutica. Esto es lo que tenemos, por ejemplo, en la vigilancia de enfermedades transmisibles en Chile. Estos ámbitos de una salud, es decir, conectar la vigilancia y la resistencia de los pacientes con el control de animales y también con lo que tienen que ver con los programas de agrícolas y ganaderos en mi país, como es el caso del Servicio Agrícola y Ganadero o el Servicio Nacional de Pesca, en que tenemos que generar canales de comunicación y que lo que ellos están detectando en términos de resistencia sea comparable con lo que estamos detectando en el ámbito humano. Tani le va a contar la importancia de los planes nacionales contra la resistencia y en esto es fundamental que el fortalecimiento de una vigilancia de la resistencia tiene que estar basada en una salud. Para eso, la coordinación con los distintos componentes, en el caso de mi país, el Ministerio de Agricultura, de Economía, a través del Servicio Nacional de Pesca, y el área de salud es fundamental, primero, para conocer las contrapartes y segundo, para generar estrategias que sean multidisciplinarias para enfrentar este fenómeno. En este camino aprendimos de que era importante saber, considerando que la producción animal es el principal consumidor de antimicrobianos, saber primero qué producimos. En el caso de Chile, la carne de salmón, ¿cierto? Es la principal producción de proteínas en nuestro país. Y segundo, la carne de pollo, como muchos de los países de América Latina. Pero cuando vamos al aspecto que consumen, ¿cierto? Las personas en mi país, la carne de pollo es totalmente protagónica dentro de este ámbito. ¿Para qué esto es importante? Para generar cuál va a ser el agente infeccioso nexo para generar este equilibrio, ¿cierto? De vigilancia integrada. Y en esto, Salmonella, que es un agente zoonótico de fuente avícola, de fuente aviar, que representa la cepa, la especie bacteriana de elección para monitorear la resistencia de esta bacteria en las personas, en los alimentos y en las aves. Es importante que las capacidades de detección, ¿cierto? Y los estándares también deben ser integradores, es decir, debemos tratar de ir integrando antimicrobianos no solamente de importancia en el uso, en el tratamiento de las personas, sino también antimicrobianos que sean marcadores de resistencia a productos del uso de antimicrobianos en la industria animal. Y a través de esta selección de antimicrobianos que son probados, ¿cierto? En las cepas de distintos orígenes, hacer un análisis que sea mucho más amplio y que considere también no solo los de importancia clínica humana, sino también aquellos que son relevantes en el uso de antimicrobianos en la producción avícola, en este caso. Es importante que los programas de detección, en este caso para el control de salmonella, que están presentes en el servicio agrícola, en el Ministerio de Salud, tanto en el ámbito de los alimentos como del paciente humano y a nivel de la granja, sean, ¿cierto?, estandarizados, sean comparables y que exista un flujo apropiado de información. Y para esto es importante definir los muestreos y que todo sea, ¿cierto?, normado para que tengamos primero un sistema que sea sustentable y segundo, que aporte datos confiables. Punto no menor son los animales de compañía, los grandes postergados, y que desde el punto de vista de vías de diseminación, considerando la vida humana moderna en que el animal de compañía pasó del patio
a vivir dentro de la casa, es fundamental de que ellos también tengan un sistema que permita detectar con calidad la emergencia de resistencia. Estamos trabajando en eso con el Colegio Médico Veterinario para las guías terapéuticas y hacer distintos esfuerzos para establecer estándares que permitan elevar la calidad del diagnóstico, en este caso, y el uso prudente de antimicrobianos en estos animales. ¿Ya? En esto hay un trabajo muy bonito que estamos realizando. Y por último, esto revela de que en el ámbito de los animales de compañía existen tremendas falencias educacionales y que los laboratorios no tienen las competencias para realizar estas metodologías en gran parte. Para eso hemos ido capacitando a una facultad de ciencias veterinarias en la Universidad de Chile para que ellos tengan con las competencias apropiadas para la confirmación de mecanismos de resistencia que tienen relevancia no solamente en los animales de compañía, sino en las personas con que estos animales conviven. Desde el punto de vista ecológico, en este caso microecológico, hemos vivido un fenómeno con la pandemia de SARS-CoV-2 que dejó muchas enseñanzas, en que a través de esta coinfección entre una infección viral, ¿cierto?, que produce un estallido desde el punto de vista de fenómeno inflamatorio sumado al oportunismo de una bacteria resistente hospitalaria, fue una combinación nefasta que tuvo un impacto importante en el pronóstico de estos pacientes. Sobre todo considerando que las bacterias hospitalarias que eran causantes de infecciones oportunistas en estos pacientes graves por COVID eran aquellas que cargaban una mayor batería de mecanismos de resistencia. Esto fue, ¿cierto?, no solamente identificado en Chile, sino en el resto de nuestros países en que se vio un aumento importante, en este caso un marcador importante, la neumonía asociada a la ventilación mecánica, con bacterias resistentes, ¿cierto?, a más del doble de lo habitual, y que los sistemas de vigilancia pudieron ver un aumento exponencial de la detección de mecanismos de resistencia de potencial epidémico y marcadores importantes desde el punto de vista de diseminación de resistencia, como en la presencia de las carbapenemasas que tienen que ver con la resistencia a antimicrobianos carbapenémicos que son utilizados en pacientes críticos. Y esto fue un tremendo cambio y que se aceleró con el fenómeno de la pandemia, no solamente con la alta ocupación de unidades de pacientes críticos, sino con el traslado, ¿cierto?, dependiendo de la disponibilidad de camas entre un hospital y otro, y que lamentablemente hospitales que tenían una baja endemia de resistencia cambiaron su realidad debido al traslado de pacientes desde otros centros en que las endemias eran muchísimo más altas. Y esto se complicó con la coproducción, es decir, mecanismos combinados que hacen de que el laboratorio tenga mayor dificultad en el reconocimiento oportuno en los hospitales de estas cepas resistentes. En esto hemos hecho grandes esfuerzos, la colaboración internacional es fundamental y sobre todo el integrar lo que tiene que ver con la detección oportuna y las acciones de control de resistencia en hospitales de nuestra América Latina en que tenemos deficiencias estructurales, tenemos que ser cautos con la disponibilidad de sistemas de detección que son costosos y establecer un sistema que nos permita detectar de manera rápida de acuerdo a nuestra realidad. ¿Ya? En esto iniciamos un camino hace 2 años y hemos tenido resultados bastante satisfactorios en términos de capacitar, generar mecanismos para la detección molecular rápida en nuestros hospitales y establecer también una línea de base que permita tener un sistema que sea sustentable. En este caso, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Tenemos que ser capaces de mantener un sistema que tal vez no se oriente a áreas más críticas del hospital en términos de resistencia, pero que sea en términos de costo, no solamente de recursos humanos, sino sobre todo de reactivos moleculares y sistema de detección rápida que sea sustentable de acuerdo a los recursos del país. Como Andrés le va a mostrar un poco más adelante, el desarrollo de sistemas bioinformáticos y análisis genómico de las bacterias resistentes es importante para conocer nuestra realidad, ¿ya? Y reconocer cuáles son los mecanismos y los modelos de transmisión que están afectando a nuestros pacientes, ¿cierto?, en nuestro país, y también, ¿cierto?, no solamente los pacientes humanos, sino también en el ámbito animal.
y considerando de que hemos aprendido muchas lecciones y las estamos aprendiendo aún, en que cuando se combinan eventos, ¿cierto? Más allá del evento en sí en los pacientes, como fue la pandemia COVID, eh, el reconocer que también tenemos otra pandemia, una pandemia que tiene que ver con la diseminación de la resistencia antimicrobiana, una pandemia global que es más lenta pero no menos letal, ¿no? Y esta combinación generó un tremendo impacto en la velocidad de la diseminación y seguramente a través de los años vamos a tener con mayor claridad cómo fue el impulso desde el punto de vista de diseminación y desde el punto de vista evolutivo de la resistencia en nuestra realidad. En suma, es importante que la vigilancia de la resistencia antimicrobiana tenga esta visión multidisciplinaria integrando conceptos ecológicos y que tienen que ver no solamente con la inserción del ser humano en los ambientes, sino también el rol que cumplen los animales de producción, los animales de consumo y los animales de compañía en los canales de diseminación de la resistencia. Tenemos que ser también eh, claros en que esta amenaza de la resistencia es una amenaza para la salud pública mundial, por lo tanto debemos darle un motor, debemos darle un empuje para que esto sea relevante desde el punto de vista de la toma de decisiones en nuestros países y que debemos crear y debemos fortalecer programas de monitoreo de la resistencia que consideren estos ejes que les conté de salud humana, salud animal y salud ambiental para tener estrategias que sean globales en términos de una mirada holística, una mirada ecosistémica. Es fundamental que todos los componentes que tienen que ver con la producción de alimentos, la sanidad animal, la salud de las personas, en el ámbito, aquellos que tienen que ver con el ámbito científico y la academia, que cada uno aporte y apoye a lo que tiene que ver con la contención y la investigación. Las entidades internacionales como OPS, OMS, FAO, OMSA, tienen un rol también clave en lo que es el fortalecimiento de las capacidades y la generación de estándares internacionales para contener la resistencia. El fortalecimiento del diagnóstico del laboratorio también es otro fenómeno que debemos abordar y que en eso es fundamental de que el laboratorio clínico y los laboratorios que tienen que ver con la salud animal tengan un nivel de calidad en sus modelos de detección que sea el adecuado y que cuenten con los recursos necesarios. Y por último, y no menos importante, es la educación, no solamente de los distintos profesionales que tienen que ver con esta mirada integradora, sino también la comunidad. Quienes trabajamos en el ámbito de la resistencia, en los distintos ámbitos, es fundamental que también seamos transmisores, ¿cierto?, de información de calidad. Lamentablemente, las redes sociales tienen una ventaja en la comunicación, en la velocidad de la comunicación, pero también hay mucha información basura. Por lo tanto, nosotros también debemos aprender a ser buenos comunicadores y formar a la comunidad que, en suma, son quienes de alguna manera establecen las prioridades sanitarias en los países y que ellos también son el punto de partida en todas las acciones sobre todo de prevención de la diseminación de la resistencia, que ya de por sí es una muy difícil tarea. Esta imagen yo siempre la muestro, es un vertedero de basura en una ciudad que está al norte de Santiago y es parte de nuestra realidad y es parte de prácticamente todas las ciudades en nuestra América Latina y es una consecuencia inevitable de la vida humana. Y en estos vertederos, tal vez antes era un lugar prístino, en que no había mucha intervención humana, se transforman, ¿cierto?, en estas realidades, en que la acumulación, ¿cierto?, de desperdicios, en que hay secreciones humanas, hay pañales, hay desechos, hay alimentos, ¿cierto?, hay animales muertos. Esto hace que estos centros, ¿cierto?, antes se transformen en receptores de resistencia, porque los desechos van, ¿cierto?, bacterias resistentes, van elementos genéticos que codifican resistencia y que a través de un fenómeno que es netamente consecuencia de la vida natural, se van a transformar en difusores de resistencia. Primero receptores y luego difusores.
¿Por qué? Porque lamentablemente en estos basurales, ¿cierto? Hay gente recolectora, hay animales de traspatio, ¿cierto? Hay animales que son de vida salvaje, por ejemplo, esas gaviotas que consumen desechos humanos, ¿cierto? Que cargan elementos de resistencia antimicrobiana y que van a volar a miles de kilómetros a sus lugares de nidificación, lugares aparentemente prístinos, diseminando a través de sus deposiciones bacterias resistentes que codifican resistencias han sido seleccionadas a consecuencia de la vida humana. Por lo tanto, tenemos un fenómeno que es global y que antes pensábamos que estábamos bien ligados a la vida humana. Ahora nos damos cuenta que es un fenómeno inevitable, de expansión inevitable y que llega a lugares insospechados que lamentablemente a través de la migración natural se van acercando, ¿cierto?, a lugares prístinos en que el fenómeno de la resistencia a consecuencia de la vida humana se va implantando. Y esa es nuestra realidad y que debemos ser conscientes en que cada uno de nosotros tiene su cuota de responsabilidad en la contención. No digo, esto no es un fenómeno inevitable, pero sí lo podemos enlentecer para que las futuras generaciones puedan tener antimicrobianos que sean de utilidad para enfrentar las infecciones, sobre todo las infecciones graves que puedan ocurrir. Y eso es todo. Mis agradecimientos a cada uno de los que están aquí descritos, que sin el apoyo de ellos, esta presentación hubiera sido imposible. Así que muchas gracias a cada uno de ellos. Y eso es todo. Muchas gracias. Perfecto. No, decía que excelente la presentación, creo que muy bien y muy claro la problemática que se está presentando aquí en Latinoamérica, en Chile y a nivel mundial, ¿no? Y a raíz de ello hay algunas consultas que nos preguntan si tiene conocimiento de la implementación de planes de control de resistencia antimicrobiana similares a los de Chile en otros países de Latinoamérica. Sí, con mayor y menor éxito, ¿cierto? Y todos los países que son miembros de la Organización Mundial de Salud tienen que elaborar planes nacionales, ¿ya? En general, todos los países de América Latina tienen sus planes nacionales, algunos más exitosos que otros, pero sí está contemplado como un factor estratégico el generar distintas acciones que tienen que ver con la contención de la resistencia. Eso yo creo que tenemos a Tania, quien con mayor precisión nos va a mostrar las distintas acciones que realiza Chile, pero también otros países. Perfecto, perfecto. Y ahí, a ver, una pregunta que venía vinculada a esta, así las leo más o menos en orden. Eh, ¿Cuál considera que son los principales obstáculos que América Latina enfrenta en la implementación de medidas efectivas para combatir la resistencia antimicrobiana? Bueno, generalmente son dos, que uno son aspectos, ¿cierto?, educativos, y educativos no tanto de la comunidad, sino también de los profesionales que tienen que ver con la prescripción de antimicrobianos, ¿ya? Donde hay mayor deficiencia en el uso apropiado de antimicrobianos es los mismos hospitales en el ámbito humano, ¿ya? Otro punto importante tiene que ver con las regulaciones del uso de antimicrobianos en los animales, ¿ya? Es fundamental de que los países no usen, ¿cierto?, antimicrobianos como promotores de crecimiento, o sea, para engorda. No es el rol de los antimicrobianos. El rol de antimicrobiano es para, ¿cierto?, tratar patologías, enfermedades infecciosas. Y lo otro que tiene que ver con los recursos. Somos países de recursos muy limitados y lamentablemente la detección oportuna, ¿cierto?, de la resistencia antimicrobiana es costosa. Y sobre todo también la investigación aplicada que tiene que ver en el reconocimiento de estos mecanismos y cómo se disemina es también costosa. Y esa es una gran barrera para Latinoamérica. Acá hay una pregunta que se vincula también con lo mismo, que dice si existe una regulación efectiva de trazabilidad en América Latina respecto al uso de antibióticos en animales de consumo. Eso, sí, existe una gran diversidad, ¿cierto? No todos los países son regulados eh, eh, y en eso es clave de que los ministerios de Agricultura o quienes se encargan de la sanidad animal
establezcan estos ámbitos regulatorios. Existen una gran variabilidad en lo que es la regulación en otros países y en general podemos ver de que queda mucho por avanzar en ese aspecto. Juan Carlos, ¿hay algún país que es pionero en la región con estos temas? Bueno, yo creo que en el ámbito de la acuicultura, sobre todo en la industria de salmón en Chile, esto es un ejemplo en lo que es la regulación del uso de antimicrobianos y en el establecimiento de medidas de registro para consumo de antimicrobianos. ¿Eh? Y desafortunadamente, yo que estoy en el ámbito humano, quiero decir de que miro con a veces un poco de envidia cómo ellos han ido generando, ¿cierto? Un sistema regulado de uso de antimicrobianos con registro sólido de consumo, y es lo que falta implementar en el ámbito humano en mi país. ¿Ya? Eh, Obviamente que acá hay motivos económicos que apuntan a mercados exigentes en que se requieren esos indicadores, pero para nosotros, mi visión, no hay nada más valioso que las personas y debiéramos tener un sistema similar. ¿Cuánto tiempo pensás que podremos tener sistemas similares a los de España, por ejemplo? Bueno, eso va a demorar. España bueno, acá estuvo Bruno González, Sorn, y él ha- ha- es un motor importante del sistema de vigilancia integrada que tiene España y que nosotros hemos ido mirando con atención. Hay un tema de barreras de recursos que debemos ir abordando y que seguramente es un modelo que nos interesa y que estamos trabajando y que estamos adaptando a nuestra realidad, ¿cierto? Cosa de que sea sustentable. ¿Ya? Eh, por ejemplo, España tiene un modelo de monitoreo muy exigente en la cadena productiva, capaz que nosotros nos vamos a orientar más bien a la crianza, a la granja, y no tanto en lo que es en la elaboración de los alimentos, ¿me entienden? Por un tema Ujú, netamente sí, de costos. Y eso es un ejercicio que tiene que hacer cada país. sí, 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 sin duda, sin duda. Más Y por encima que hay último, que... No, pero hay una cosa sí, importante, que hay un tema de inequidad en el diagnóstico, ¿ya? Y en la investigación. Los costos exacto. de estos sistemas de detección rápida en América Latina es prácticamente 3 veces más que los países desarrollados. Y esa inequidad en los costos en los sistemas de detección hace de que nosotros no podamos implementar, ¿cierto? Algunas acciones que sí son mantenidas históricamente en los países desarrollados. Sí, es cierto, es cierto. La verdad que no son situaciones comparables, Es lamentablemente, inequidad. sobre todo en cuanto a presupuesto, ¿no? Eh, Exactamente. y por último, nos preguntan si se ha realizado algún estudio en la región para identificar cuál es la fuente de mayor incidencia de la resistencia antimicrobiana. Bueno, en eso estamos trabajando. Queremos llegar a eso. Nosotros tenemos algunos sistemas, ¿cierto? Sobre todo en detección de fuentes que son muy potentes en el ámbito hospitalario, por ejemplo, pero tenemos grandes dudas, ¿cierto? Porque también tenemos deficiencias en términos de ver el rol del ambiente. ¿Ya? Estamos convencidos que el rol del ambiente es una tremenda fuente de resistencia, pero tenemos problemas en generar sistemas de monitoreo que puedan ser sensibles y que aporten datos, ¿cierto? Útiles para definir el rol del ambiente en la diseminación de la resistencia. ¿Ya? Estamos haciendo estudios en el ámbito hospitalario, estamos monitoreando la resistencia ambiental en los hospitales y como reservorio, ¿cierto? Y difusor de resistencia, pero aún nos queda mucho por hacer. ¿Ah? Tenemos mucho que hacer. O sea, el primer paso es tener sistemas de detección, ¿cierto? Que sean confiables en los distintos ámbitos, humano, animal y ambiental. Ese es el primer paso, ¿no? Para establecer una línea de base. Y teniendo una buena línea de base y un buen sistema de detección, ir, ¿cierto?, abordando la fuente. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por compartir tu experiencia con nuestra audiencia y bueno, quedamos en contacto para una segunda
intervención acerca de este tema que creemos que tiene mucha relevancia en el ámbito de la salud global. Así que muchísimas gracias. No, gracias Marisa y gracias a ustedes por la convocatoria que para nosotros es una oportunidad de difundir y también de aprender, ¿cierto?, la experiencia de otros. Así que muchas gracias. Bueno, bueno, sí, la verdad que difundir es un tema, en este tema creo que es crucial, ¿no? El conocimiento, tanto sea de la población como de los entes sanitarios, para poder combatir al tema de la resistencia antimicrobiana, se juegan un rol importantísimo. Así que en eso estamos tratando de colaborar, poniendo nuestro granito de arena y acercándolo a nuestra audiencia, expertos como todos los que han pasado hoy y como los que van a pasar hoy y mañana.